Bueno, muy bien. Regresamos a la segunda parte. Un tema muy importante, el de osmolaridad y tonicidad. Bueno, Déjame decirles, Maja, que sí, por lo que si no vieron en los avisos en el aula virtual, les hemos compartido 3 videos, que no son nuestros, son externos, que hablan acerca de la osmolaridad y la tonicidad. Uno de ellos habla acerca de los cálculos, o sea, está visto desde el punto de vista de la química, pero está muy bien explicado y muy sencillo, entonces se puede entender hacer los cálculos de osmolaridad. Los otros dos están enfocados a la enfermería, una serie de capítulos de video de Venoclisis, pero esos dos que seleccionamos hablan muy bien también de la osmolaridad y la tonicidad y tiene gráficos muy entendibles para que puedan entenderlo. Incluso ahí les ponemos a partir de qué minuto es más interesante, porque por ahí es un repaso de soluciones, que eso ustedes ya lo saben en el primer año, pero eso está muy bueno. Lo que no toca esos videos, porque no están enfocados desde el oficio como nosotros, es el tema de solutos penetrantes y no penetrantes, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Solamente hablan del desplazamiento de agua en base a, bueno, a los compartimentos. Pero no dejen de verlo porque están tan piolas explicados, están muy buenos. Y bueno, y complementando lo que ya hemos visto acá y lo que vamos a ver ahora. Tenés el micrófono silenciado, Marta. primero vamos a aclarar las diferencias y Federico va a ir aportando también entre lo que nosotros decíamos molaridad y ahora decimos osmolaridad. Entonces, si nosotros tenemos una solución A, ¿sí? A ver si y una solución B, nosotros hablábamos de que si poníamos 1 mol por litro de alguna sustancia, supongamos sustancia bolita, decimos, bueno, el mol son 3 y acá tengo 1 litro, entonces yo tenía una 3 molar. Yo estoy dando ahí que una concentración, porque estoy dando masa o cantidad por litro. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando nosotros decimos, si esta tiene más molaridad, supongamos que tenga el doble, 6, tenemos una 6 molar si sostenemos el mismo volumen que es el litro. Entonces, esta tiene más molaridad que esta. Pero ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de osmolaridad? Bueno, la diferencia está en que si yo tuviera entre estas dos un puente y permitiese que pase el agua, entonces esta tiene más fuerza osmótica que esta, porque ya dijimos que el agua tiende a ir a diluir los solutos más concentrados. Entonces, cuando hablamos de medirle la fuerza con la que empujan el agua, esta sería la que empuja y esta sería la que recibe, entonces ahí hablamos de osmoles. Y si es por litro, decimos osmolar. Esa medida entonces de la osmolaridad no es solo hablar de moles por litro, concentración, sino decir la fuerza con la que se presiona al agua. A mí me gusta mucho decir la fuerza con la que se tira del agua para que se entienda, porque esta es la más concentrada, o sea, la de mayor molaridad, y esta es la que tira con más fuerza para que el agua venga a este compartimiento. Y si nosotros dejamos que el agua venga a este compartimiento, lo que va a haber es un cambio de concentración, es obvio, porque esta se va a concentrar y esta se va a diluir. O sea, la ósmosis mueve los líquidos y cambia los volúmenes. Esto pasa cuando nosotros tenemos una inflamación. Decimos, mira, se me hizo un chichón y tengo todo hinchado y duele y está caliente. En un golpe, por ejemplo, bueno, ahí hubo ósmosis y el agua se fue en mayor cantidad al tejido, salió de los vasos y se quedó en el tejido hinchándose de agua, o sea, aumentando el volumen. Profe,
Sí, Una pregunta, ¿de dónde saca, digamos, fuerza el recipiente B para tirar el agua? porque, bueno, yo lo voy a explicar muy caseramente, Sí, sí. porque físico-químicamente es un lío, en fin. Yo te lo voy a decir así. Cuando nosotros hablábamos del gradiente el eléctrico, perdón, gradiente electroquímico, pero acá no hay carga, entonces del gradiente de concentración o químico de esta sustancia bolita, nosotros decíamos, el gradiente de esta sustancia bolita tenía dirección hacia allá, ¿sí? Gradiente de concentración de bolita tiene dirección hacia allá, porque si la dejáramos que pase de uno al otro, se iría a homogeneizar o a equiparar concentraciones, ¿sí? Entonces, es como si yo dijera que en este tubo, comparado con este tubo, ocupase más espacio de ese volumen las moléculas de bolita en este que en este. Entonces, intentan equiparar su cantidad porque es como si equipararan lo que ocupan, ¿sí? Esto lo digo así, bien caseramente, para que entendamos el agua. El agua es al revés, porque cuando hay poca bolita hay más agua. Entonces, si yo pudiese hablar de concentraciones del agua, que no se dice concentraciones en el agua porque es solvente, pero si yo pudiera hablar de concentración en el agua, diría, acá el agua estaba más concentrada que acá. O sea que su gradiente químico la tendería a mover hacia acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo tengo la bolita, sale o lo que fuera, las tengo más concentradas en este tubo, es porque hay menos agua. Porque acá hay menos bolita, entonces hay más agua. Entonces van al revés. Cuando el gradiente químico de una sustancia pretende moverla para equipararse, el agua quiere ir al revés. Es como si considerado el mismo volumen. Claro, o sea, como para completar el recipiente ese que le... Sí, sí, Claro, lo hagamos bien exagerado. Yo tengo un tubito con agua, ¿sí? Y tengo 3 granitos de sal. Y tengo otro tubito con agua, pero todo esto es sal, 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 sal. Esperen. Y solo me queda de agua, prácticamente sin sal, un poquito acá arriba. Entonces, estoy exagerando para que se entienda el concepto. El gradiente químico de la sal la tendería, si yo las dejara que se comuniquen, a que la sal se venga para acá para equiparar, ¿sí? Porque hay más sal acá que acá, pero agua había más acá que acá. El gradiente electroquímico, si se pudiera hablar de gradiente electroquímico del agua, diría el agua tiende a irse para allá. Como resultado, siempre el agua se va a ir a diluir lo más concentrado de los solutos, que ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, cómo genera el movimiento del agua siguiendo su gradiente electroquímico, que es el contrario al de los solutos. Se va a ir a tratar de diluir los solutos concentrados. claro. Sí, sí, entendí. Entonces, bien, lo que va a traer es que si se mueve el movimiento de solutos, que son muy pequeñitos, no pasa prácticamente nada, y más en las concentraciones fisiológicas. Pero el movimiento del agua sí se nota, cambia el volumen. Entonces, cuando el agua se desplaza a diluir, diluye, o sea que cambia la molaridad y cambia el volumen. Pero antes de que se mueva el agua, yo tenía acá una diferencia de molaridad, concentración, y también una diferencia de osmolaridad. ¿Por qué? Si seguimos el razonamiento, si esta es una molécula osmóticamente activa, o sea, ejerce esta presión sobre el agua, osmóticamente activa podría ser, supongamos, glucosa. Al ser osmóticamente activa, si se le permite pasar un túnel o una membrana que separe los dos compartimentos,
el agua se va a mover, porque la sustancia tiene fuerza osmótica, hace presión osmótica. Bien. Cuando el agua equipare las concentraciones, también las dos soluciones van a tener la misma. O sea, si yo equiparo las concentraciones, porque acá aumenta el volumen, diluí, y al final, en vez de 3 y 6, me quedaron ahora 4,5 molar y 4,5 molar. Aunque acá tenga 1,5 litros y acá tenga medio litro, ¿no? Por lo que fuera. Entonces, yo equiparo concentraciones, ¿sí? Y entonces, ahora, como la sustancia es la misma, también equiparo osmolaridad o fuerza osmótica. ¿Estamos? Entonces, ya se detienen los movimientos. Bueno. Perdón, Maya, hay una serie de preguntas en el chat porque se le está haciendo un poco de lío. Ajá. Ahí Javier Decime. pregunta si estos tubos no tendrían que estar tapados. Si estos tubos estuviesen tapados, no se me está viendo mal. Si estos tubos estuviesen tapados, no podría haber desplazamiento de agua hacia arriba porque la presión que está ejerciendo el tubo no se lo permitiría, ¿no es cierto? Pensemos que hay aire y tubo. Estamos considerando ahora la generalidad de dos tubitos abiertos por una membrana. O sea, para que haya un movimiento de agua, esos líquidos en los dos compartimentos tienen que subir o bajar de acuerdo a cómo se desplaza el agua. No están tapados. Segundo, no sé si Maja ya lo va a decir ahora en un ratito, perdón Maja si me adelanto. Ahí Eliana pregunta si eran proporcionales la molaridad con la osmolaridad. Mientras que la molaridad habla de moles, esa unidad que todos ya conocen, la osmolaridad habla de lo que dijo Maja recién, de las partículas osmóticamente activas. Y esto tiene una característica. ¿Se acuerdan con los equivalentes gramos? Que un mol podía tener 1, 2, 3, 4, 5 equivalentes gramos, de acuerdo a si había cationes, había aniones, etc. Bueno, con la osmolaridad pasa igual. Los compuestos que son covalentes, o sea, esta glucosa, este aminoácido, esta vitamina, si un molar es una partícula osmóticamente activa. Lo que cambia es en los compuestos iónicos, porque los compuestos iónicos, al disociarse en el agua, cada ión, o sea, cada catión y cada anión, se convierte en una partícula osmóticamente activa. Entonces, así, una molécula de cloruro de sodio va a tener dos partículas osmóticamente activas, el sodio y el cloruro. Por lo cual es lo mismo decir que un mol de cloruro de sodio es equivalente a 2 osmolar de cloruro de sodio. ¿Se entendió? Entonces no siempre es lineal. A veces puede ser de 1 molar a 1 osmolar, o a veces puede ser de 1 molar, a 2 osmolar, 3 osmolar, 4 osmolar, etc. Profe, Sí. entonces las partículas osmóticamente activas se refiere a las partículas o moléculas, digamos, que tienen la capacidad de mover el agua de un compartimento a otro. Exactamente, esa es la mejor definición de decir moléculas osmóticamente activas. ¿Por qué? Porque van, de acuerdo a su desplazamiento van a tener la facultad de atraer el agua con ellos. Entonces, por ejemplo, un mol de cloruro de sodio, que es 2 osmolar, porque tiene esos dos iones, sodio y cloruro, va a tener más fuerza osmótica para atraer el agua que un mol de glucosa, que es 1 osmolar. ¿Se entendió? Ahora va. Ahora con eso. Pero es para ubicarlo un poco y no se pierdan tanto. Exacto. Ahora les voy a yo dibujar lo que está explicando el profe Fede para que quede ya dibujado, digamos. Supongamos, y acá por eso no es igual hablar de molaridad que osmolaridad. Y acá viene. Si yo tengo
de pelotita, supongamos que esto fuera glucosa, glue, ¿sí? Y tuviera de triangulito, no, cuadradito dividido mejor, cloruro de sodio, sal. Entonces, glucosa, pelotita, triangulito dividido, cuadradito dividido, cloruro de sodio. Yo peso un mol de glucosa, lo pongo acá, le echo 1 litro de agua. Entonces, ¿qué obtuve? Una solución 1 molar de glucosa. Peso un mol de sal, lo echo acá y tengo también un molar, en 1 litro por supuesto, de cloruro de sodio. Entonces, la molaridad de la solución es la misma. Es 1 molar, es 1 mol por litro. La osmolaridad no. ¿Por qué? Porque cuando yo echo sal en el agua, como les dijo el profe, el agua, al ser un compuesto de unión iónica, se disocia en el agua que es polar y entonces se me separa el cloruro, negativo del sodio positivo. Y es verdad que algunas pocas moléculas de sal no se van a separar, porque eso es justamente el equilibrio que tiene la disociación de un compuesto, pero esto es así. ¿Y qué pasó acá? Que la solución 1 molar que yo tenía de cloruro de sodio, a efectos del gradiente electroquímico del agua, esto presiona mucho más sobre el agua, trayendo o atrayendo mucho más el agua que esta solución. Las dos originalmente eran 1 molar, pero esta se disoció. Y ahora entonces, como dijo Federico, hablamos de partículas osmóticamente activas. Esta tiene el doble de partículas que cuando puse la sal, el mol de sal. Entonces, esta solución es 1 osmolar porque era una solución 1 molar que presiona sobre el agua con 1 osmol. El osmol por litro es 1 osmolar. Esta es 2 osmolar. Esta es chiquita. Porque el doble de partículas hay acá con respecto a la molaridad. ¿Se entendió? Entonces, simple. Si yo tengo una solución molar, pero y tengo 1 litro, eso tiene fuerza para mover el agua, o sea, una fuerza osmótica, 1, entonces se dice 1 osmolar. Pero cuando yo tengo un compuesto que se disocia en 2 partículas, eso ejerce el doble de fuerza sobre el agua, y entonces, si es el litro, y partí de 1 molar, voy a tener que la fuerza osmótica es mucho más grande, el doble, y es una 2 osmolar. Entonces, este tema se llama justamente osmolaridad de la solución. Y ustedes van a decir, qué horrible, ¿para qué nos dan esto? Bueno, porque fíjate que si yo te digo, bueno, por ejemplo, la glucosa tiene que estar a 90 miligramos por decilitro en la sangre, en el plasma, esa es la glucemia tipo, y vos le vas a colocar al paciente un suero, o sea, agua, digamos, con sales equilibradas, con sodio, con cloruro, lo que sea. Tenés que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando vos le coloques agua que lleva glucosa, ¿sí?, tenés que calcularle que si va en agua es una cosa, pero si va en sales es otra. Porque si vos le metés sal
disuelta de más, no fisiológica, esto va a tirar del agua que vos le estás poniendo en sangre el suero. Entonces le va a quitar el agua de los tejidos, ¿sí? El agua de los tejidos va a ser atraída, digamos, por el agua con sal del suero, porque la sal tiene gran osmolaridad. Entonces, para moléculas como la glucosa, por ejemplo, o la dextrosa que se suele poner en los sueros, vos calculás que tenga la misma osmolaridad que está teniendo el paciente o corrigiendo de a poquito la osmolaridad del plasma del paciente. Pero haces básicamente el peso de la glucosa, o si la armáramos nosotros la solución, pesaríamos la glucosa, se la ponemos y listo. Pero si vamos a poner algo que se disocia, tenemos que tener en cuenta que le estamos poniendo en su sangre algo que le va a traer el líquido intersticial de los tejidos, va a deshidratar el tejido y va a inflar, digamos, el lecho vascular, la sangre. Por eso hay que calcular la osmolaridad de la solución que vos vas a poner en el paciente. Porque le vas a mover el agua. Le vas a hacer que el agua se mueva de los tejidos a la sangre o de la sangre a los tejidos. Ahora, ¿qué pasa si esta fuera la osmolaridad normal del plasma del paciente? Repito, ¿qué pasa si esto fuera la osmolaridad normal del paciente? 300 miliosmoles era, Federico, ¿no? Sí, 300, 308 por ahí. Bueno, el medio interno nuestro tiene más o menos 300 mili, M chiquita, osmoles, M chiquita, osmoles, de presión o tensión osmótica en el medio interno. ¿Qué pasa si yo ahora, esto sería lo que está circulando en el medio interno plasma del paciente, ¿qué pasa si yo ahora preparo un suero así, muy diluido? O sea, le puse muy poquito cloruro de sodio y esto se lo pongo en el suero, o sea que va a ir a parar al plasma y al medio interno del paciente. ¿El agua no seguiría el líquido intersticial a los tejidos? Explotar Pensemos, yo estoy aumentando. Vos tenés más volumen ahí. Yo aumento el volumen con más agua en la sangre, con poca sal. O sea que yo le diluyo o le concentro el plasma al paciente. Lo diluí. Diluyo. Se diluye. Esto era lo normal. Yo preparé mal la solución fisiológica, el suero, se lo mandé en vena, con lo cual al líquido extracelular llamado plasma se lo diluí. Aumenté la volemia, o sea, aumenté el volumen, pero se lo diluí. ¿Qué le pasa al paciente en términos de movimientos del agua? El agua se va para adentro en vez de... Empieza a hinchar. ¿Qué es para adentro? ¿Se van a hinchar las células? Absorbe agua de las células. Van a ir al intersticio. Las células estaban así, separadas por una matriz y un líquido. Y se va a ir el líquido de los vasos acá. Entonces las células van a estar así, separadas e infladas de líquido, el líquido extracelular excesivo. En principio. Después hay que ver si se hinchan las células, que es otro tema también. O sea, yo lo voy a ver. O sea, ahí lo que... Edematizado. Ahí pasa justamente la... O sea, se le va a inflar la bolsa de los ojos, todo, va a parecer un hinchado todo lleno de agua. El agua se va a haber movido del interior de los vasos
a los intersticios. O sea, cuando tenés hinchado un tobillo o hinchado por un golpe, pero todo el cuerpo, y se nota más, ¿dónde? Donde hay más tejidos blandos. En la papada, acá en los ojos, acá, ¿no es cierto? Se le pueden hinchar más los pies y tobillos, miembros inferiores, en fin. Por eso es importante manejar la osmolaridad, porque diluimos o concentramos el medio interno del paciente. Y con eso movemos el agua. Y la condición en que se llena de líquido los intersticios o los tejidos se llama edema. El edema es el exceso de líquido en los tejidos, y una de las situaciones donde más a menudo lo vemos al edema es en las hinchazones por traumatismo, por golpes. También lo van a ver, y eso lo vamos a estudiar nosotros más adelante, en los miembros inferiores de la embarazada, ¿no? O cuando hay problemas circulatorios en las venas de piernas y demás, que se hinchan los tobillos, piernas, pies, en los aviones cuando se viaja mucho tiempo sentado, en los colectivos de larga distancia, el edema de pies, hinchazón con líquido, y uno toca y parece una gelatina. Bien. Y ahora, la contraparte, ay, ¿dónde está? Entonces, acá está. En Silverton, en el capítulo 5, donde también está hablando de justamente transportes del agua, transportes de solutos, vamos a esperar que se comparta, ahí toca el tema ahí va. Bueno, ahí toca justamente el tema de la cantidad de agua proporcional según la edad, después lo que es ósmosis para llegar al equilibrio osmótico con los cambios de volumen, etcétera, y cómo se mide la presión osmótica, o sea, la presión que habría que hacer para contrarrestar que se venga el agua a un compartimiento siguiendo los solutos más concentrados. Y acá dice esto. Supongamos que tengo una solución A de glucosa 1 osmolar, después tengo una solución B donde dice que la glucosa es 2 osmolar, y una solución C donde cambia el soluto de glucosa a cloruro de sodio 1 osmolar. Y comparar las soluciones. Bien. Acá entre la solución de glucosa 1 osmolar y 2 osmolar, se dice entonces que esta solución es hipoosmótica menor fuerza osmótica que esta. Esta es hiperosmótica con respecto a esta. O sea, a la que más fuerza osmótica tiene se le dice hiper, y a la que menos tiene, hipo. Entonces, esta es hipoosmótica con respecto a B, y B es hiperosmótica con respecto a A. Eso es lo que dice acá. Profe, perdone, Lucía, debes tener fijada a la profe y por eso no ves el PowerPoint. Ajá. Listo, gracias. Bien. Después, ahora comparemos con la solución de cloruro de sodio. Que sea 1 osmolar significa que se había puesto 1 mol por litro de cloruro de sodio, pero el cloruro de sodio se divide en 2 partículas. Entonces, la fuerza osmótica de 1 osmolar del cloruro de sodio sería igual a la de A, de 1 osmolar de glucosa. ¿Sí? Por eso dice que C es isoosmótica con respecto a A, que también es 1 osmolar,
porque ya nos está dando el valor de la fuerza osmótica. Si acá me estuviera dando en molaridad, ahí sí yo tendría que duplicar para sacar la osmolaridad del cloruro de sodio. Pero como ya está en osmolaridad, 1 y 1 son iguales, entonces se dice isoosmótica. Ahora, C es hipoosmótica con respecto a B. Tal como pasaba 1 molar de A con respecto a esta era hiperosmótica con respecto a esta es hipoosmótica con respecto a esta. Bueno, es fácil. Más o menos, siempre que estén todas en osmoles o osmolaridades, igual, número igual, mayor hiper, menor hipo, igual iso. Ahora, el otro tema muy relacionado, pero que no es lo mismo, es la tonicidad. Porque nosotros en lo anterior estábamos viendo a las soluciones, nosotros mirábamos la molaridad de las soluciones. Ahora nos ponemos a ver desde el punto de vista de la célula lo que le va a pasar. Predecimos lo que le va a pasar a la célula con sus cambios de volumen, sus entradas y salidas de agua. Y eso es tener en cuenta la tonicidad. Ahí vamos ahora para que me entiendan. Fíjense. Esto sería el gráfico de lo que pasa con la solución interna de la célula y esta la solución externa de la célula. Entonces dice, para la célula, la solución extracelular es de mayor tonicidad que su interior. ¿Por qué? Porque acá hay mayor cantidad de partículas osmóticas, o sea, hay mayor osmolaridad, y eso va a hacer que el agua de la célula salga hacia afuera. Con lo cual, podemos predecir que si yo le pongo a cualquier célula dentro de una solución llamada hipertónica, estoy diciendo que cuando yo ponga la célula va a perder agua hacia la solución hipertónica y se va a encoger. En el caso de que tengamos un glóbulo rojo normal, puesto en una solución hipertónica, pierde el agua y se vuelve crenado. Perdió agua, se achicharra, se encoge. Esto es cualquier célula animal, nada más que acá han tomado como ejemplo el glóbulo rojo. Si yo un glóbulo rojo normal lo coloco en una solución que tenga la misma tonicidad, es decir, he calculado la osmolaridad, las osmolaridades se equiparan, el agua ni va ni viene. Entonces el glóbulo rojo se mantiene con su forma. Aunque salga agua, vuelve a entrar la misma cantidad, es un equilibrio dinámico, o sea que netamente ni entra ni sale agua. Entonces, si yo coloco ahora a un glóbulo rojo normal en una solución llamada hipotónica, quiere decir que su tonicidad es más baja que la del interior del glóbulo rojo, por lo tanto, la fuerza osmótica que tiene es menor a la del interior del glóbulo rojo. Eso hace que entonces el glóbulo rojo quede como tirando más del agua que el exterior. Y entonces el agua ingresa. Al ingresar, el glóbulo rojo o la célula se hincha de agua, se embebe de mucha agua y aumenta su volumen. En el caso de un glóbulo rojo, no solamente aumenta su volumen, pierde la forma de disco bicóncavo e incluso si esta diferencia de tonicidad es muy grande, se estalla, revienta o se lisa. ¿Sí? Entonces, ojo, ósmosis cambia el tamaño, la forma, el volumen seguro, y con eso puede cambiar la forma de la célula y predecir desde el punto de vista de la célula qué va a pasar si la coloco en una solución
con respecto a la célula, la solución es isotónica, hipertónica o hipotónica. ¿Sí? No, las dos soluciones que comparamos es la interna de la célula con la solución en donde la colocamos. Pero lo decimos desde el punto de vista de la célula. Para la célula la solución es isotónica, hipertónica o hipotónica. ¿Sí? Bien. Entonces, dice acá, tema tonicidad, describe el comportamiento de la célula frente a diversas soluciones. Las soluciones son las A, B y C, el comportamiento de la célula cuando se la coloca en la solución y cómo es la solución con respecto a la célula. Solución A. El comportamiento de la célula cuando se la coloca en A, la célula se hinchó. Si la célula se hinchó, quiere decir que el agua de la solución ingresó a la célula. Entonces, desde el punto de vista de la célula, la solución era hipotónica. Tenía como menos solutos, menos osmolaridad que todos los solutos que tiene internos. Entonces el agua entró. La solución con respecto a la célula era hipotónica. Segundo caso, traten de no ver esta columna a ver si sale. Colocada la célula no cambia de tamaño en la solución. ¿Cómo es la solución? La solución entonces, si el agua ni entra ni sale, es isotónica con respecto a la célula. La solución C hace que la célula se encoja. Quiere decir que el agua de la célula salió a la solución. Quiere decir que había más solutos, o mejor dicho, partículas osmóticas en la solución que dentro de la célula. Quiere decir que la solución era hiperosmótica para la célula. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, teóricamente así es muy fácil porque, o sea, se entiende, pero supongamos un ejemplo que no sea de los glóbulos rojos porque ya lo conocemos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si la célula se hinchó, si... ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, lo que pasa es que rara vez vos vas a ver las células porque los vas a ver o en sangre directamente, glóbulos rojos y glóbulos blancos suspendidos en el plasma, o los que hagan cultivos de tejidos, por ejemplo, que van a ver en los tubos, o en las cápsulas de Petri donde están cultivando, con el microscopio las van a ver a las células, todas hinchadas o que se han encogido y se están muriendo, pero en general no las vemos a las células. Lo que hacemos es el cálculo de la osmolaridad de la solución para evitar problemas de tonicidad y reventar al paciente, el tejido o el cultivo. Claro, y además lo que vos ves, Agustina, más allá del glóbulo rojo, vas a ver la anatomía, o sea, el paciente está hematizado, está con tono, o tiene la piel pegada al hueso, ¿entendés? Eso Claro. es lo que vas a ver. No, orina sí, mucho, orina poco. Claro, Eso o sea, es lo que vos ves. claro, pero como técnico de laboratorio sí, pero digo, supongamos acá en un oral. O sea, ¿cómo nos preguntarían como un ejemplo, supongo yo? O un Claro, pero no te dibujito, vamos no a sé. matar, te vamos a preguntar esto que estamos Claro, ese es mi mostrando, ¿no es miedo, cierto? porque teóricamente lo entiendo, pero por ahí con un ejemplo, no sé. Bueno, pero ahora vienen ejemplos y cálculos de eso. Porque nos vamos a complicar un poquito más de bien. Eso. Ah, bueno. Eso. ¿Los das vos, Fede? ¿O lo doy? Dale, si querés, lo doy. Qué maldito. Bueno, dale vos si querés, ¿eh? Qué maldito. Bueno, ahí voy. Mientras vamos poniendo, perdón, acá, voy haciendo una diferenciación rápida, así nos metemos de lleno en el otro tema. Sí. Bueno, ese cuadro que está ahí mostrando Maja justamente es lo que íbamos a dilucidar. Dale. Recién veíamos lo siguiente. Osmolaridad y tonicidad, que están relacionadas, pero no es lo mismo. Lo primero que puedo saber es que la osmolaridad tiene una unidad de concentración. La mido, la calculo, osmoles, miliosmoles, deciosmoles, ¿sí? Tiene una unidad de cálculo. La tonicidad es simplemente cualitativo, ¿no es cierto? No hay una unidad de tonicidad. Por lo cual, independientemente del volumen, la tonicidad va a ser hipotónica, isotónica o hipertónica, pero la osmolaridad sí la tiene.
Por lo cual, este cuadro nos ejemplifica bien las opciones que puede haber en cuanto a la relación de tonicidad y osmolaridad. Una solución que es hipotónica puede ser hiposmótica, isosmótica o hiperosmótica. Una solución isotónica puede ser isosmótica e hiperosmótica, pero la hipertónica siempre va a ser hiperosmótica. Y acá entra en juego lo que yo mencionaba recién de los solutos penetrantes o no penetrantes, difusibles o no difusibles. Porque antes de que haya todo un movimiento de agua entre los dos compartimentos, primero hay un movimiento de solutos. ¿De qué solutos? De aquellos que difunden o no difunden por la membrana. Entonces, a la hora de hacer los cálculos o de ejemplos, yo primero trato los solutos y una vez que establecí ese movimiento de solutos, puedo predecir el movimiento del agua y ahí darle nombre a las soluciones. Sí, vamos a ver ejemplos, Dani. ¿Seguís vos acá? Pasa que estaba calentando el agua y no quería que se escuche el ruido de la pava. Bueno, a ver si era acá que los tengo. Sí. Entonces, yo voy a volver a decir esto a pesar de que lo ha dicho ya Fede. Si yo estoy poniendo una célula y digo, hey, preparaste algo muy hipotónico, ¿qué le estoy diciendo al compañero? Le estoy diciendo que se hincharon las células. ¿Por qué? Porque si la solución es hipotónica, significa que hay menos partículas osmóticas que adentro de las células y el agua entra a la célula. Entonces, al decir hipotónica, yo solo estoy diciendo que el agua va a entrar. Pero no sé bien, todavía, como dijo Federico, si cuando hablo de tonicidad estoy solo hablando de movimiento del agua o del agua y de las partículas osmóticas. Como él decía, si en una solución, yo pongo una célula en una solución hipotónica, seguro que es hipoosmótica, porque quiere decir que su osmolaridad y la fuerza con la que va a tirar del agua esa solución es menor que la de la célula. Ahora, es probable que sea hipotónica, que entre el agua a la célula, pero isosmótica, o sea, en realidad, eso me está diciendo, no hay movimiento del agua. Lo que pasó es que se movieron solutos. Entonces, era hipotónica, pero puede ser isosmótica, porque el agua no se mueva, y puede ser hiperosmótica, porque haya más solutos fuera de la célula, lo cual es hiperosmótica, pero movió el agua solamente hacia la célula, por eso es hipotónica. Entonces, como dijo Federico, el único caso donde por tonicidad la solución es hipertónica quiere decir que hay una predisposición o que va a haber una predisposición a que el agua salga de la célula. Y en ese caso, el único caso real va a ser que el valor de la osmolaridad sea mayor en la solución hiperosmótica. ¿Sí? Profe, no entendí. Quiero tratar de entenderlo, pero no termino de entenderlo. Mirá acá. Sí, profe, ¿puede volver a explicar, por favor? Mirá acá. Dice, acá tenemos agua, tenemos una célula, acá tenemos el agua interna de la célula y tenemos un soluto que es N. Ese soluto tenemos 6 acá adentro y 3 acá afuera. Entonces, acá dice hay 6 N por litro. Es una concentración, ¿sí?
la solución de afuera tiene 3 N por litro. Entonces, ¿cuál es más concentrada? La solución intracelular. O sea, que en osmolaridad, o sea, en molaridad, empecemos por la molaridad, esta tiene mayor molaridad que la de afuera, ¿ok? Si vamos a la osmolaridad, el agua va a tender a ingresar, porque acá adentro hay más solutos osmóticamente activos, y entonces el agua tiende a entrar hacia el interior de la célula. El valor de osmolaridad es 6 y 3. Pero si yo pregunto cuál es la tonicidad, ¿qué me tienen que responder ustedes? Me la tienen que responder en relación a la solución desde el punto de vista de la célula. Entonces, ¿de quién tengo que decir si es hiper, hipo o isosmótica? ¿De la solución o de la célula? De la De la solución. De la solución. Célula. Para la célula, esta solución es hipoosmótica. Y el agua entonces entra a la célula. Repito, no hablo de la célula, no digo la célula es hiperosmótica, no. Digo la solución, como es en relación a la célula. Porque yo estoy por echar la célula a una solución, o echarle la solución a una célula, como quieran, pero a mí me interesa lo que le pasa a la célula. Entonces, ¿cómo es la solución que le estoy poniendo? Hipoosmótica, porque tiene 3 y adentro la célula tiene 6. Esto también tiene un requisito, obvio, que en este ejemplo que estamos dando, la célula le permite la ósmosis, o sea, el pasaje del agua, porque si el agua no se pudiera mover, la situación quedaría como está. O sea, una solución hipoosmótica y la célula flotando ahí, sin cambiar de volumen. ¿Se entiende? Entonces, acá hay un requisito. La célula mueve el agua, pero la célula no movió el soluto. Vayan teniéndolo en cuenta. Segundo caso. Acá están los 6 N que había adentro y acá hay 3 fuera. Esto es el estado posterior a este. O sea, yo acá eché la célula en esta solución y esto es el cómo terminó. O sea, la célula incrementó su volumen, se hinchó porque la puse en una solución hipoosmótica. ¿Está claro? La solución, Sí. profe, sería hipoosmótica e hipotónica en ese caso. Sí. Ahora, esto es otro caso. Acá había una célula que tenía 4P, pero estos solutos, la célula tiene canales, poros o canales con compuertas, como quieran, para dejarlo moverse el soluto, salir o entrar. Entonces, si la célula tiene 4P, pero en la solución que la coloco no hay, en el caso anterior, si solo se hubiese movido el agua, hubiéramos terminado como recién, o sea, la célula hinchada de agua para tratar de equiparar concentraciones con el de afuera. Pero acá no pasa eso. Acá la célula mueve a P. Entonces, para la célula es más fácil largar 2P para afuera y dejar 2 dentro y 2 fuera para equiparar concentraciones. Esto es lo que Silverton le llama solutos penetrantes, o sea que penetran o pasan por las membranas, que en la mayoría de los textos se llaman difusibles o con permeabilidad en la membrana. ¿Qué pasó acá? Esta solución era, digamos,
de molaridad muy inferior, 0, digamos, y la célula internamente con una molaridad alta. O sea, acá había una alta osmolaridad y acá nada de osmolaridad. Pero, viendo lo que pasó con la célula ni se hinchó ni se encogió. O sea, para la célula que puede mover solutos, esta solución era isotónica con respecto a ella. No movió el agua. Esta solución es isotónica, no hay desplazamiento del agua, lo que se movieron fueron los solutos, que equipararon sus concentraciones. Pero, profe, ¿me puede dar un ejemplo de la parte anterior que estaba hablando usted de una solución hipotónica y que se podía dar, o sea, que podía ser hipoosmótica, isoosmótica o hiperosmótica? Profe, O esta sea, ahora me está sería dando el ejemplo de una solución hipotónica, porque no se mueve el Mira, agua. acá isotónica, hipotónica e hiposmolar. Y terminó isotónica, isosmolar. Quedaron en la misma molaridad dentro y afuera, 2 y 2, e isotónica, porque no se mueve más el agua, o sea, sí, isotónica. Era hipotónica y terminó isotónica. Me parece que la confusión está en lo siguiente, que se le está armando el lío en esto. Inicialmente, antes de colocar esta célula en alguna solución X, tanto la célula como esa solución tienen su osmolaridad, ¿verdad? Mayor, menor, igual, etc. Bueno, cuando yo esa célula la voy a colocar en la solución, van a ocurrir o no movimientos. Primero, ¿de cuáles? De los solutos, de las partículas, sean penetrantes o no penetrantes, ¿verdad? Luego de ese movimiento, ahí se evalúa si el agua ahora acompaña o no acompaña. ¿Cuál es el fin de este mecanismo? Buscar el equilibrio. ¿Y qué quiere decir el equilibrio? Que ambos compartimentos queden iguales en concentración y en tonicidad. Por lo cual, después de este movimiento de partículas y de aguas, el sistema va a quedar isosmótico, ¿entienden? Porque va a tender a buscar el equilibrio de concentraciones, tanto de fuera como de dentro. Entonces, para establecer la tonicidad de una solución, yo lo veo antes, no al final del proceso, porque al final van a ser isotónicas y la idea es justamente mover los volúmenes de agua para quedar iguales. ¿Eso se Listo, entiende? ya Por eso entendí. bien, por eso en el ejemplo anterior, esos solutos no penetraban la membrana, no difundían. Había más adentro que afuera, tenían sus osmolaridades, sus tonicidades, pero el equilibrio ¿en qué consistió? En solo mover agua hacia adentro de la célula para igualar las concentraciones de dentro y de fuera. Una vez que se igualó, ya no hubo más movimiento de nada. En este ejemplo, lo que se está moviendo es el soluto, porque este soluto sí es penetrante en la membrana. Entonces, como dije recién, primero veo el movimiento de solutos y después veo el movimiento de agua. Vamos al movimiento de solutos. ¿Es penetrante? Sí. ¿Es difusible? Sí. Difunde la membrana. ¿Hay un gradiente para que difunda? Sí. Desde dentro de la célula hacia afuera, ¿verdad? Antes había 4 dentro de la célula, 0 afuera. Después quedaron 2 y 2. Ya están igualados esos solutos. Ahora veamos el movimiento de agua. ¿Se tiene que mover el agua o no? No, porque la concentración ya está igualada con solamente mover el soluto. ¿Sí? El sistema quedó isotónico porque era la finalidad igualar las concentraciones. ¿Sí? Pero al inicio no era. El problema está que nuestros compartimentos celulares no tienen un único soluto o una sola partícula. Tenemos muchas. Sodio, cloro, potasio, glucosa, aminoácidos, etc. Bueno, se calcula exactamente de la misma forma, ir sacando las osmolaridades de cada soluto
establecer una osmolaridad única en ese compartimento y predecir el movimiento no tanto de sólidos como de agua. Estos dos ejemplos, junto con un tercero, están en el Silverton, bien detallados. Y también está la definición de osmolaridad, de tonicidad, las relaciones y las propiedades de todo esto que estamos diciendo. Pero para que nos ordenemos, básicamente se piensa así. Lo pienso por separado, ¿qué tiene la célula? ¿Qué tiene el líquido donde voy a meter esa célula? Y comparo. Primero, osmolaridad. Esta célula tiene 300 milimolar, esta solución fisiológica que le voy a poner, ¿qué osmolaridad tiene? Listo, ya ahí puedo establecer las osmolaridades de ambos compartimentos. Ahora lo voy a sumergir en el líquido y ahora lo que analizo es los movimientos de los solutos, prestando principalmente atención a los no penetrantes, porque eso me van a marcar la cancha si se quiere. ¿Sí? Como no se van a mover, ellos me van a limitar el juego. Ahora presto atención a los penetrantes, o sea, los que difunden. Cuando ya difundieron, igualaron, ahora veo las concentraciones finales y puedo predecir el movimiento del agua. ¿Va a entrar a la célula? ¿Va a salir de la célula? ¿O no va a haber movimiento neto de agua? ¿Se entendió? Profe, ¿y cómo sabes cuándo un soluto es penetrante o no penetrante? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Claro, porque si me voy al capítulo 1 de Fisiología General, ahí estuvimos viendo qué tipo de, y esto en este capítulo 5 también, hemos visto qué solutos difunden por la membrana, no difunden por la membrana, cuáles necesitan transporte activo, cuáles no. Entonces, ¿cuál va a ser un soluto penetrante, por ejemplo? Los iones. La glucosa, no, el ion no. Los moléculas sólidos penetrantes no polares. son los iones o moléculas también. Dice así, textual. Moléculas pequeñas. La urea, la glucosa, Líquidos pequeños. difunden por la membrana. Los no penetrantes sale el cloro. Claro, estoy hablando de los penetrantes, de los que difunden. Ah, listo, listo. ¿Quién va a difundir? La glucosa, por difusión facilitada. La urea, porque atraviesa la membrana. Alguna partícula polar chiquitita también va a difundir. Los gases. Sí, profe, ahora sí. Me había olvidado del tema de los transportes, perdón. Claro, ¿quién no penetra la membrana? Y el que necesita algún transporte. Claro, por difusión facilitada. Básicamente. Bueno, eso es lo que yo tengo que pensar cuando digo voy a meter una solución de dextrosa al 5 en solución salina. ¿Cuál va a penetrar? La dextrosa, los iones no. Entonces yo ahí puedo identificar si el agua del cesuero me queda en la sangre, se va al tejido, hincha la célula o no. Bueno, tengo que ahora relacionar todo lo que ya vi, ¿no es cierto? Para darme cuenta quién va a mover o no. Esta P de color acá puede ser tranquilamente una molécula de glucosa que está difundiendo desde la célula hacia afuera. En el ejemplo anterior, la bolita naranja puede ser un catión potasio que no difunde, lo necesita dentro de la célula. ¿Ven? Clarísimo el ejemplo, el potasio es el principal catión intracelular. Obviamente va a haber más afuera que adentro. Después del intercambio de movimientos, nada del potasio sale. Bien, yo lo que rescato acá de esta charla es lo siguiente. No querés matar gente, todo tiene que ser isotónico. Claro. O sea, vos siempre tenés que tener las células del ratón, las células sanguíneas suspendidas en su plasma o en lo que vos las suspendas, en el medio de cultivo, todo isotónico, para que las células ni se hinchen, ni se deshinchen, ni se mueran, ni se enfermen, ¿ok? Por eso Federico decía, siempre todos los cálculos que vamos a hacer es para poner a las células en un medio isotónico, salvo que ya estén en un medio hipertónico o hipotónico, o sea, están mal, y vos tengas que corregir eso. Entonces, si la solución era hipertónica, la vas a diluir. Si la solución era hipotónica, la vas a concentrar, ¿sí? Para que Profe, no te cambie las células. entonces significa que esa tabla que vimos al principio de la clase, con todos esos valores, podemos asumir que son isotónicos, que están en condición isotónica. Eso son la solución, los valores medios de la solución del medio interno, teniendo en cuenta todos sus solutos.
lo cual hace que para las células sean isotónicas con su medio interno. Bien. Pero, y ahí justo iba a venir mi pregunta. Esto no lo queremos. Molestar a las células y edematizarlas no queremos. Y las células hacen trabajo a veces para sostener esto. Porque, mira que cuando la ponemos en una solución hipotónica, las células pueden sacarse solutos para evitar justamente sus cambios de volumen. O sea, en este caso está sacando, capaz que, por ejemplo, potasio interno, magnesio, algo, permitiendo la salida para sostener la isotonía. ¿Me entienden? Pero eso cuando pasa, si esto fuera una neurona del sistema nervioso y está dejando, por ejemplo, salir potasio, a lo mejor le empieza a convulsionar el paciente, porque la neurona empieza a disparar en la membrana el cambio. Bien, lo que yo iba a preguntar es, cuando los solutos son los que se mueven, ¿cómo creen ustedes que son transportados, sea para afuera o cuando los tienen que hacer ingresar a la célula? Por carrier, profe. Si fuera carrier se le estarían escapando de antes, no solo cuando lo puse en la solución, pero puede ser. Digo, a veces las células para sostenerse están gastando energía para sostener la isotonía. Bombeando, por ejemplo, para adentro o para afuera. Así empieza un paciente cuando el medio interno cambia y tiene muchos solutos o pocos solutos, o sea, o muchas partículas o menos partículas osmóticas, y entonces las células empiezan a trabajar, a bombear para tratar de sacarse del medio interno partículas o para incorporarlas para sostenerse sin cambios de volumen. Y esto es un gasto de energía para el organismo. Y acá, ¿Transporte activo secundario, profe? o activo, primario, lo que sea, Claro. darle sostener la isotonía. Por eso, si ustedes ponen una solución mal calculada, las células empiezan a trabajar, pero si no da tampoco con eso, se encogen o se explotan. Esto es un cuadrito que Silverton lo pone así como para, por ejemplo, y en cambio para el laboratorista o el enfermero o enfermere, esto es súper importante. Porque esto es lo que los enfermeros vienen y cuelgan en los sueros, que va derecho al plasma del paciente, diluyéndolo, concentrándolo, etc. ¿Qué buscamos? La isotonía. Entonces, de acuerdo a los valores que dio el paciente, de esos electrolitos en su plasma, sea porque le anda mal el riñón, el respiratorio, lo que sea, el médico deja indicado, póngale suero o solución salina fisiológica, ¿sí? Sería la que tiene un 9, yo tenía como 0,7, no me acuerdo por qué, pero bueno, acá dice 0,9%. Quiere decir casi 1 gramo de sal por cada 100 mililitros de agua, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Ese valor está dentro del sachet, en este caso de la solución fisiológica, Sí. o eso lo tiene que diluir? Sí, porque ya viene isotónica e isoosmótica. Quiere decir, viene con la sal justa para no hacer cambios de tonicidad en las células del paciente, sobre todo en los rojos, en este caso porque va a la sangre derecho. Pero es raro que se coloque solución salina pura. Se puede y es el suero súper común, pero eso sabe más Federico que yo. Lo común o muy común es poner el suero dextrosado. Quiere decir, esto, si se acuerdan, la dextrosa es como la glucosa, pero es un isómero que gira a la derecha en estéreo, y al 5% en la solución salina al 0,9 que vimos recién. ¿Por qué? Esto se conoce como DS o solución normal o salina normal, que tiene más sal.
porque, perdón, que tiene más osmóticos, porque aparte de la sal, que sería la iso, se le ha puesto un 5 de azúcar, y el azúcar tira del agua, es osmóticamente fuerte, entonces en realidad es hiperosmótica, porque hay más soluto afuera, pero las células van a tomar la dextrosa, la dejan penetrar, y entonces no hay movimiento del agua y es isotónica. Las células ni se hinchan ni se deshinchan. Toman la Ahí se daría el equilibrio entonces entre el... Claro. ¿Por qué medimos 5%? Porque sabemos que esa es la cantidad que las células del paciente, que estamos buscando nutrirle las células de alguna forma, el paciente no está comiendo o lo que sea, le ponemos dextrosa. Las células la toman a la dextrosa como para alimentarse, pero no le hacemos lío tónico de tonicidad. Entonces es isotónica porque la dextrosa va a entrar a las células y entonces va a quedar. La solución es hiperosmótica. Le ponemos dextrosa, sal, pero es isotónica para las células porque ellas al tomar la dextrosa quedan como parejas en la tonicidad. Después. Profe, ¿puede terminar de decir por qué era 5% al paciente? Que cortó ahí, no lo terminó No, digo, si vos le pones 10% de dextrosa, las células toman lo que venía, que era el 5%, y todo el resto es un exceso de azúcar que no van a tomar las células, y que ahí sí la solución va a ser hipertónica, y las células se van a empezar a deshinchar y el agua va a salir. 5% está justo para que entre la sal y 5% las células tomen la dextrosa, como si fuera, cada vez que pasa una dextrosa la pueden tomar, y entonces no hay salida del agua, porque no queda dextrosa deambulando fuera de las células, ¿me entienden? Profe, pero eso por ahí no va a depender del estado clínico, lo que traiga el paciente, porque a lo mejor si el paciente no hace falta darle tanta glucosa porque... Por supuesto. O sea, vos cuando te internan deshidratado no te ponen necesariamente dextrosa, te dan suero puro. Dextrosa necesitan algunos pacientes, ¿sí? Solamente para los equilibrios. Es equilibrar la dextrosa que le quiero dar para las células, alimentarlas, darles para que combustionen, para que respire bien el paciente si es un respiratorio, pero pongo 5 para no hacerle líos con la isotonía. ¿Sí? Fíjate acá que lo vas a entender mejor. ¿Qué pasa si yo a un paciente le tengo que poner dextrosa 5%, pero no en solución de sal, sino en agua? Le estoy dando la dextrosa, pero por algo, piensen, a este paciente no le quiero dar sal, o sea que yo quiero a propósito que la solución sea hipotónica, o sea, que el agua entre a las células que quedan con mayor tonicidad que la solución. Este paciente está deshidratada las células, por eso le doy dextrosa 5 en agua, para que yo esa agua que le doy entre a las células, y de paso a las células que están bloqueando ahí deshidratadas les doy dextrosa. Por ejemplo, perdón, Maja, sí, para completar lo que estás diciendo. Recién decimos la solución salina al 0,9%, que era como media rara. ¿Cuándo se usa una salina al 0,9, por ejemplo, en una hemorragia grave? ¿Por qué en una hemorragia grave? Y porque yo necesito mantener la volemia, o sea, el volumen de sangre normal. Tuve una cirugía, no dejó de sangrar, perdí 1,5 litros de sangre, mi volumen sanguíneo baja, por lo cual todo el que conlleva que eso baje me está afectando, ¿verdad? Yo necesito restablecer rápidamente un volumen de agua, que no se me vaya a los tejidos, que me quede adentro de los vasos. Listo, solución salina. ¿Por qué salina? Porque el cloruro de sodio no es penetrante, o sea, va a quedar adentro del vaso. Por consiguiente, va a quedar con el agua que yo le esté pasando por la vena, circulando y restableciendo la volemia sin irse al tejido. Con la dextrosa al 5% en solución, estoy logrando esas dos cosas también. No solo mantener la volemia, el volumen de la sangre, sino también alimentando a las células con la dextrosa. Por ejemplo, en afecciones un poco más graves, en donde estoy con mucho vómito, con mucha diarrea,
que no estoy comiendo porque estoy mal de la panza, estoy débil, tengo poca glucemia, bueno, listo. No solo que te recomponemos el agua, sino también que te nutrimos. La dextrosa lo explicó Maja, y por ejemplo la solución la salina al 0,45, fíjense que es lo mismo que la salina, solamente que su concentración es la mitad. El fundamento es el mismo, pero ¿qué pasa? Cuando hay pacientes que tienen hipernatremia, o sea, tienen mucho sodio en sangre, o tienen hipertensión arterial, si yo le pongo la salina al 0,9, estoy contribuyendo a esa hipertensión, ¿verdad? Bueno, entonces le pongo una solución a la mitad de la concentración para que el efecto en esa presión, por ejemplo, no sea mayor o no sea tan alto como el de la salina al 0,9. Lo mismo que el de la dextrosa al 5, en salina al 0,45 con el mismo fundamento. Tengo que nutrirlo, pero no tengo que hacer que la tensión se me vaya. Listo, mandámosle esa que tiene la concentración a la mitad. Pero el fundamento de esto de pongo o no saco, presión o no presión, tiene que ver con esto, con isotonía y con osmolaridad. No se me vaya el tejido del agua, o que sí se me vaya el tejido del agua. Nutrir el tejido, pero también nutrir el volumen de la sangre. Solo nutrir el volumen de la sangre, bueno, es pensándolo. Muy bien. Bueno, Fede, son las 9. Tenemos que hacer el práctico de transportes porque nos va a llegar hasta las 9:05. Unas preguntitas. Son 5 preguntas de transportes que las resuelven en el aula virtual, o sea que en 5 minutos o menos terminan. ¿Estamos de acuerdo? Mira las caras. Oh. Ok. ¿Está ya visible el cuestionario? Sí, ya está visible, así que son las 21. ¿En qué pestaña está, profes? Está en membranas y transportes. Apenas entro, arriba de todo, tienen la evaluación de la clase. 5 preguntas, múltiple opción, de transporte de lo que ya hemos visto.